Capítulo 19. La figura viril de la vida humana. Decía Ortega y Gasset que el tigre no se puede destigrar, y sin embargo el ser humano sí puede deshumanizarse. Y es que, mientras un tigre siempre es plenamente tigre, todo lo humano admite grados. A este respecto me voy a permitir citar el discurso sobre la dignidad del hombre escrito por Pico de la Mirandola en 1486. Es decir, hace más de medio milenio, cuando el océano Atlántico era conocido como Mar Tenebroso, al desconocerse qué podía haber más allá. Pues bien, en el citado texto de la Mirandola pone en boca de Dios la siguiente sentencia: No te dimos, oh Adán, ni un puesto determinado, ni un aspecto propio, ni un oficio peculiar, para que el puesto, el aspecto y los oficios que desees los tengas y poseas libremente. La naturaleza limitada de las demás cosas ha sido contenida por las leyes que nosotros hemos prescrito. Tú, libre de estrechas sujeciones, te la definirás según tu propio arbitrio, al cual te entregué. Te puse en mitad del mundo para que miraras más cómodamente a tu alrededor y vieras todo lo que hay en él. No te hicimos ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, para que casi libre y soberano te moldees y te esculpas la forma que prefieras de ti mismo. Podrás degenerar en lo inferior, donde están los brutos. Podrás regenerarte por tu voluntad en las cosas superiores, donde habita lo divino. Esta misma idea la expresaba Ortega diciendo que el hombre era un centauro ontológico, un ser a caballo entre dos mundos. Ya vimos que no existe la persona en abstracto, sino que a lo que nosotros alcanza existe la persona varón y la persona mujer, y que el debilitamiento de nuestro carácter sexuado, en varón o en mujer, debilita asimismo nuestra condición personal. El caso es que la condición masculina o femenina no está dada sin más, sino que ha de hacerse, es decir, admite grados. Se puede ser más o menos hombre o más o menos mujer. Esto no excluye nuestra condición biológica, que naturalmente es circunstancia que nos viene dada y que hemos de poner a salvo. Recuerden, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Pero sí compromete mi carácter biográfico, personal. Es decir, la condición sexuada no se despacha exclusivamente con la biología, aunque esta, la biología, no puede quedar excluida. Si se me permite, podríamos decir que la biología es la base material necesaria, pero insuficiente, de nuestra condición sexuada. Ser hombre o ser mujer son dos modos o formas de vida, y por eso, además de significar una diversidad sexual, representa dos funciones sociales distintas y complementarias. Ciertamente ser varón es primariamente estar referido a la mujer, y viceversa. Pero además, en esa distinción hay una separación. Hay cosas de hombres y cosas de mujeres, aunque estamos asistiendo desde hace tiempo a un aluvión de propaganda que pretende diluirlo todo sin darse cuenta de que eso ataca nuestra condición personal. El problema procede de que muy frecuentemente el mundo ha sido interpretado como el mundo de los hombres, dentro del cual tenían las mujeres un mundo privado. Es decir, se ha identificado la humanidad con los rasgos de la virilidad, lo cual es un error. La vida humana es constitutivamente insegura. Consiste en tener que hacer algo en una circunstancia que a menudo es problemática, insegura, cuando no hostil. Ya el Antiguo Testamento advierte de las sorpresas y males que sobrevienen a los confiados. A este propósito hay una cita de un libro de Daniel Innerarity titulado La filosofía como una de las bellas artes que a mí me gusta repetir, y dice así: Los malos tiempos son siempre buenos tiempos para la filosofía, a la que se le puede permitir una única vanidad, la de ser una especie de espectadora de naufragios o superviviente de catástrofes. El filósofo es un personaje que sabe esperar, y sobre todo sabe esperar el cadáver de su enemigo, el hombre hábil, práctico, satisfecho y seguro de sí mismo. La filosofía no es más astuta que los triunfadores oficiales, pero acumula suficiente vejez a su espalda como para saber que el éxito es la antesala de algún fracaso, que la seguridad no es tan duradera como promete, y que tarde o temprano
el hombre se ha de enfrentar a algún tipo de catástrofe, ya sea bajo la forma de perplejidad, desorientación o pérdida de sentido. Este es el momento que la filosofía aguardaba secretamente para vengarse del sarcasmo con que era despreciada por los traficantes del éxito. Las preguntas filosóficas surgen, decía Heidegger, en medio de una gran desesperación, cuando todo el peso quiere desaparecer de las cosas y se oscurece todo sentido. En resumidas cuentas, por mucho que uno haya aprobado unas oposiciones a funcionario, se haga chequeos médicos periódicos, contrate 10 seguros y lleve mascarilla hasta para ir al baño, la vida es insegura, o como cantaba Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Sin embargo, el varón en su relación con la mujer se define por el atributo de la seguridad, es decir, que en tanto que está referido a la mujer, le sobreviene un proyecto vital que contradice lo que por sí mismo es. Podríamos expresarlo de este modo: el hombre, en tanto que tiene una vida humana, tiene una vida menesterosa, insegura, acosada por la incertidumbre, pero en cuanto que orientado a la mujer tiene que aportar poder, seguridad, decisión. Escribe Marías: al varón le pertenece como virtud propia la andreia, el valor o fortaleza. Los ingredientes de esa fortaleza no son reductibles únicamente a la fuerza física o a la potencia sexual, sino que tienen un despliegue más amplio, por ejemplo en la astucia, la inteligencia, el prestigio, la experiencia, la autoridad, el aplomo, la capacidad de expresar, la aptitud para revelar o fingir esas facultades mediante la palabra y el rostro. Por lo dicho hasta aquí nos encontramos sumidos en una aparente contradicción. Por una parte somos menesterosos, vulnerables, pero los varones tenemos pretensión de fortaleza, seguridad. ¿Significa esto que ser varón equivale a ser un impostor, alguien que finge lo que no es? No necesariamente. Si la pretensión se manifiesta como tal pretensión, como esfuerzo, como proyecto, no hay engaño, sino realidad. Esto se entiende bien en la expresión hacer un poder. El varón no es sabio, poderoso, seguro, pero tiene que serlo, y a ello se apresta en tanto que varón. A dicho objetivo está disparado en cuanto que es hombre. Nos definen mucho mejor nuestras luchas que nuestras victorias. Por eso a mí personalmente me incomoda tanto la expresión esa anglosajona de loser. Perdedor o ganador, lo importante es qué combate ha librado cada uno. Tengo un buen amigo que por circunstancias personales hace años que apenas puede ver a sus hijos. Si enumerásemos las propiedades que ha de tener un padre, seguramente no podría ejercer la mayor parte de ellas, por la sencilla razón de que materialmente no le es posible ejercitarlas. Y sin embargo, posee una paternidad especialmente vigorosa, en la medida en que su vida se ha definido por una lucha continua para poder ejercer como padre de sus hijos. Esa pretensión lo define mucho mejor que la realidad tangible de los momentos concretos que ha podido estar con sus hijos. Otro ejemplo sería nuestra condición de seres llamados a la perdurabilidad. Se podría objetar, y si después de esta vida tras la muerte no hay nada, no somos sino un animal más. Pero esto no sería así exactamente. Los animales no realizan ritos funerarios, ni se comunican con sus muertos, y sobre todo no se proyectan más allá de su vida inmediata. El ser humano sí. Permitidme leer un fragmento del sentimiento trágico de la vida de Unamuno. Dice así: Senancour, en la carta 90 de las que constituyen aquella inmensa monodia de su Obermann, escribió las palabras que van como lema a la cabeza de este capítulo: el hombre es perecedero. Mas perezcamos resistiendo, y si es la nada lo que nos está reservado, no hagamos que esto sea justicia. Cambiad esta sentencia de su forma negativa en positiva diciendo: y si es la nada lo que nos está reservado, hagamos que sea una injusticia eso, y tendréis la más firme base de acción para quien no puede o no quiera ser un dogmático. Lo irreligioso, lo demoníaco, lo que incapacita para la acción o nos deja sin defensa ideal contra nuestras malas tendencias, es el pesimismo aquel que pone Goethe en boca de Mefistófeles cuando le hace decir: todo lo que nace merece hundirse.
En resumidas cuentas, nuestra religiosidad se puede dar aun en el supuesto de que no hubiera un más allá. La vida de Cyrano de Bergerac, al menos como personaje literario, es incomprensible sin su condición de enamorado de Roxana, aunque jamás tocara un pelo de su cabello. Creo que todos estos ejemplos son más que suficientes para entender cómo, pese a nuestra inevitable vulnerabilidad y fragilidad, los varones necesitamos afirmarnos en la seguridad y fortaleza. No fingirla, sino aspirar a ella. Necesitamos ser lo que no somos. Se podría pensar que esa fortaleza en su relación con la mujer implica una tendencia a la protección de esta, de la mujer. En realidad la protección pertenece mucho más a la condición femenina, particularmente hacia los hijos y secundariamente hacia el varón. Escribe Marías: el hombre no es primariamente protector, más bien es respecto a la mujer agresivo, predatorio, retador, posesivo. No la protege, le brinda fortaleza para que ella se acoja a su protección. Yo diría que quien habla de protección es la mujer, el hombre se limita a sugerirla. La relación hombre-mujer no es paternalista. De hecho, el hombre que necesita sentir a la mujer como menor, como inferior, es precisamente el que no se siente seguro de su condición varonil. Es el carácter de quien tiene que hacer de menos a los demás para no sentir su propia inferioridad. La polaridad requiere cierta comunidad de nivel. Un desnivel pronunciado la compromete y por eso, en formas sociales definidas por el sometimiento de la mujer, por una situación de subordinación o esclavitud o de extrema dependencia, la relación entre los dos sexos, y por tanto la condición de varón, se deteriora. Por eso, cuando históricamente se han dado estas situaciones, a menudo se ha desarrollado un sistema de compensación que restablezca cierta relación de polaridad. Marías pone como ejemplo la favorita en las comunidades polígamas. Otra forma de eludir esta pretensión de fortaleza que configura al varón es eludir a la mujer. Esto se da en sociedades en las que la convivencia intersexual se reduce al mínimo, básicamente a la relación sexual y familiar, tendiendo los hombres a vivir aparte en actividades de hombre solo, lo cual reduce al mínimo la intervención propiamente personal. La seguridad que pretende aportar la fortaleza masculina se ha desenvuelto de diversas formas en función de las condiciones sociales. Antiguamente pudo ser mediante la robustez física o la destreza en el uso de las armas. Hoy en día, sin embargo, puede hallarse en la eficacia económica capaz de asegurar un determinado nivel de vida. De ahí el descontento de un hombre que no es capaz de sostener a los suyos económicamente. Y aquí dice Marías algo por lo que hoy día lo devorarían, aunque era más amigo de la verdad que de Platón, con lo cual lo seguiría afirmando sin ningún problema. Dice lo siguiente Marías, dice: hablar de igualdad entre hombres y mujeres es una de las más peligrosas estupideces en que puede caerse. Lo que puede y debe haber es equilibrio entre ellos, un equilibrio dinámico, hecho de desigualdad y tensión, que mantiene al hombre y a la mujer a la par, precisamente para que sea posible la fuerza y plenitud de su encuentro, su enfrentamiento, su polaridad activa. Enfrentamiento aquí se refiere a estar uno enfrente de otro, contemplándose, admirándose, en fin. El motor principal de la acción del hombre es el entusiasmo hacia la mujer, de modo que ese señorío, esa búsqueda de saber, dominio, riqueza o seguridad, buscan brindar una figura humana para la mujer. Habría que calibrar hasta qué punto ese entusiasmo es vigente hoy día en la sociedad, en una sociedad en la que está tan cuestionada la polaridad sexual. Se pregunta a Marías hasta qué punto los hombres harían todo lo que han hecho si no existiera la polaridad sexuada. Por ejemplo, el arte, la política, la religión, todo sería distinta. La forma social resultante de ese señorío orientado a la mujer en Occidente fue durante muchos siglos la galantería. Marías, en su libro La estructura social y en otros libros posteriores, ha mostrado cómo los supuestos de la galantería hoy no se dan. La galantería fingía cierta pretensión amorosa, aunque fuera meramente ritual. Esto era posible porque el hombre trataba con pocas mujeres. Hoy en día dicho trato se ha multiplicado exponencialmente, lo cual convierte en absurdo ese aparente cortejo. El problema es que no se ha desarrollado un modelo alternativo que supla este vacío, dificultando por ello la relación intersexuada. A menudo, la pretensión de fortaleza masculina se ha reducido a la idea de valor.
Por eso, en ocasiones, se ha dado una visión estrecha de lo masculino, identificándolo con jactancioso, bravucón, etc. Sin embargo, el valor, la valentía, es otra cosa. Y además no es un atributo exclusivamente masculino, si bien las mujeres poseen otra forma de valor. Marías nos recuerda que sin valentía no son posibles los demás valores. En cuanto al rostro, del rostro viril se espera que sea grave, lo que no excluye la alegría o la jovialidad, pero sí refleja la aceptación de la pesadumbre de la vida. Para sobrellevar esa pesadumbre, edifica el varón una isla de seguridad que llamamos civilización, ciencia, cultura, Estado. Concluye Marías explicando que el hombre ofrece seguridad a la mujer no para envolverla o abrigarla, eso más bien es lo que ofrece la mujer a sus hijos y hasta al varón, sino para que ella cumpla su destino de criatura ingrávida, para llevarla en volandas.